Shabbat Shalom para todas las familias dispersas de toda la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Es un privilegio para mí, una vez más, poder retomar el estudio que habíamos dejado en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el cual hay mucha historia, pero también hay revelación, también hay conocimiento, también tenemos que entender que es un lenguaje vestido y que hay que desvestirlo. Y cuando lo empezamos a desvestir, nos encontramos con esos tesoros, con esas perlas, con esos diamantes, que el mismo Ruach HaKodesh, a través de la boca de los siervos, de los profetas, a través de la boca de Moshe, de Yehoshua, de Aarón y de todos aquellos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Mijá, Miqueas, todos los profetas y especialmente nuestro rabí Yehoshua HaMashiach ha hablado para aquel tiempo, para el tiempo antiguo, pero también para el tiempo del porvenir. Apocalipsis es un libro, como siempre les digo, que es un libro que por más que sepamos leerlo, por más que leamos muy bien, por más que tengamos primario, secundario, terciario y aún licenciatura o doctorado, si no sabemos tener la palabra correcta es pesher, una buena interpretación de este lenguaje vestido en el cual está oculto a través de la palabra, no vamos a entender lo que dice. Pero viendo ya lo que venimos estudiando, recopilando desde el capítulo 1 al capítulo 11, lo que venimos estudiando, hoy vamos a ver un tema totalmente específico, no salido fuera de contexto, sino dentro de este paréntesis. Quiero decirle que el capítulo 12 habla de la mujer y el dragón, la mujer y la serpiente antigua, la mujer y el Nahash. ¿Qué es Nahash? Vino traducido como la serpiente, pero Nahash es un ser que fue destituido del Shamayim, de los cielos, y arrastró la tercera parte de las estrellas, la tercera cuarta parte de las estrellas. Ese mismo Nahash es el que se presentó a la mujer, a Java. Ese mismo Nahash es el que se presentó a Adán, obviamente para hacerlos equivocar, para hacerlos confundir y para que, así como entró el pecado a través de la desobediencia a la Torá, al árbol de la vida, así también a partir de ese momento entró lo que conocemos hoy como la muerte, que va a ser lo último, una de las cosas últimas que se van a estar yendo de este lugar cuando el Mashiach venga a reinar. Bien, amados, dicho esto, vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, Gilgalut, capítulo 12. Prestemos atención porque la información del libro es muy rica, la información del capítulo es muy fuerte. Así como venimos el capítulo 11, los dos testigos, también es fuerte el capítulo 12 de la mujer y el dragón. Vamos a pasar después al capítulo 13, lo que es la marca de la bestia, o el nombre de la marca de la bestia, o el número de su nombre, que ya sabemos todo que es 666. Pero bueno, vamos a ver después por qué se puso 666. No me quiero adelantar, pero hay dos líneas de pensamientos diferentes en que uno piensa de una manera, otro piensa de otro, pero que ambos se coinciden en lo que es el 666. Bien, entendiendo eso, volvamos al capítulo 12, abramos la escritura en este precioso Shabbat, en este inicio de Shabbat, en este inicio de descanso, en este inicio de reposo, para empezar a escudriñar lo que dice todo el capítulo 12 de la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? Quiero decirle antes de empezar, o en este preludio que estoy haciendo, que cuando nosotros vemos Apocalipsis, como nos enseñaron, o como hemos escuchado, y creemos que es correlativo y que tiene que ver una cosa con la otra, nos vamos a perder. No vamos a entender nada y no vamos a saber interpretar bien, tener un buen pesher, una buena interpretación, una buena imagen de lo que es el capítulo, de lo que es el pasú, de lo que es el pasaje, de lo que son los capítulos anteriores y posteriores. Ahora, cuando nosotros entendemos que el libro de Gilgalut de Apocalipsis no fue hecho correlativamente un suceso con el otro, vamos a poder entender mejor todo el libro. El libro completo del capítulo 1 al capítulo 22. Y recordemos
que es un libro totalmente simbólico, totalmente metafórico, y que tiene que ver con señales, que tiene que ver con prodigios, que tiene que ver con maravillas que ocurren, pero que también habla de la simbología. ¿Y qué es la simbología? Es muy parecido a lo que es una parábola. Es un ejemplo terrenal de una verdad espiritual. Con esta simbología, Yohanan, al recibir por nuestro rabí Yehoshua HaMashiach, a recibir la visión, empieza a entender una verdad espiritual plasmada, escrita a través de un ejemplo terrenal. En este caso, vamos a ver ejemplos en los cielos, con marcas o con señales. Pero, dicho esto, vamos a ir al capítulo 12, para que podamos entender un poquito mejor el capítulo 12. El capítulo 12 tiene historia, el capítulo 12 habla no solamente de historia, sino de profecías. Estamos en tiempos proféticos, estamos en tiempos donde hay mucha revolución en el mundo, pero especialmente en la casa de Israel, la casa de Judá, todo Israel. Hay revolución, especialmente lo que sabemos que ¿quién ha atacado a Israel en este tiempo? Se había dado una tregua de paz y resulta que esa tregua de paz fue respondida por Hamas con 153 bombardeos, como sabemos, en los cuales se habla de un código secreto a través de eso, que se dice que es probable. ¿Y por qué se dice que es probable? Porque nadie puede asegurar que cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo o habló del 153, quería hablar de lo que significa en la gematría hebrea el número 153. Por eso se dice que es probable. Como las profecías son juzgables, lo vamos a tener que tomar con pinzas. Pero sabiendo la revolución que hay en la tierra, la revolución que hay en el mundo y lo que es Israel, el termómetro de Israel que marca el tiempo y la señal de la venida de Mashiach, vamos a introducirnos en lo que es Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, 1, habla de algo importante, como todo el libro, como lo que es la Tanaj, como lo que es el Brit Hadashah, como lo que es el Antiguo Pacto y el Pacto de Nuevo, algo importante, en el cual tenemos que ir paso a paso para poder entender varias cosas. 12.1 dice: ahora una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas. Yo sé que esto se ha hablado mucho, se ha enseñado mucho y hay mucha simbología sobre esto. Pero quiero decirles algo. La palabra señal viene del griego semión y eso significa símbolo, marca o señal. Tomada del hebreo ot, que significa señal. Entonces, cuando dice ahora una gran señal, quiere decir ahora un gran símbolo, ahora una gran imagen. No quiere decir muchas veces que sea literal a lo que se refiere. Por eso la palabra semión, que es griega, que es tomada de ot, la palabra hebrea ot, que significa marca, señal, también la palabra semión significa símbolo. Y un gran símbolo fue visto en el cielo. Una mujer vestida de sol, una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas. 2. Ella estaba preñada, aquí casi al parir, y gritaba con los dolores de parto. Bien, ¿quién es esta mujer parturienta? En la cual muchos hablan o muchos han entendido, hay teólogos que han entendido y hay personas entendidas en este tiempo, en la cual hablan de esta mujer parturienta. La mujer parturienta representa y simboliza solamente a una congregación, solamente a una quejilá, que es Israel. No hay otra mujer parturienta que no sea Israel. Ahora lo vamos a ir viendo paso a paso y vamos a empezar viendo por qué es la mujer parturienta Israel. Vamos a ir al libro de Isaías,
que marca tiempos, señales proféticas. Isaías es uno de los... Se llama profeta mayores, pero no es porque sea mayor, sino porque ha escrito varias cosas, entonces se le dice el profeta mayor, el Nabí mayor, el profeta mayor, porque su libro tiene 66 capítulos, 66 capítulos donde hay varios pasuquín, varios pasajes en el libro de Isaías, y en el cual es totalmente profético. Para el tiempo que lo escribía Isaías, Isayahu, y para el tiempo del porvenir. Pero hoy en día, para nosotros, fue profético. Y es parte de la historia que vamos a ver ahora. ¿Quién era la mujer? ¿O quién es la mujer que le es revelado parturienta a Johanán? Isaías 66:26 dice, Isaías 16:16, no 26, 16:16 y 17. Isaías 16:16 y 17 dice, Yuhel Balkai, cuando ellos estaban afligidos, ellos te buscaron. Cuando los castigaste, ellos derramaron una oración en silencio. 17. Como una mujer preñada al dar a luz, grita y se retuerce con sus dolores de parto. Así hemos estado en tu presencia, Yud-Hei, Bat-Hei, Adonai, nuestro Adón. Quiere decir que la mujer preñada que estaba en presencia de Adonai no es más ni menos que la única mujer en la cual se revela y se muestra que estaba vestida de sol, que bajo sus pies tenía una luna y que en su corona había 2 estrellas. Es solamente Israel. No es otra quejilá, otra congregación que no sea Israel. No es la iglesia cristiana, no es la iglesia metodista, no es la ramificación cristiana de todas las iglesias de las denominaciones que salieron de la iglesia católica apostólica romana, no es una iglesia musulmana, no es una iglesia creada por una religión específica, oficial del momento, oficial del país, sino solamente el emisario Johanán, Juan, se le ha mostrado una mujer a gritos parturienta, a punto de dar un hijo varón. Y lo vamos a ir viendo. Israel es la mujer en la cual está con dolor de parto. Vamos a ir a Isaías 66, capítulo 66, el último, del 6 al 8, para ir viendo que esta mujer representa y simboliza solamente a Israel. Dice así, Isaías 6, 66:6 dice, el tumulto de la ciudad, el sonido del templo, el sonido de Adonai pagando recompensa a sus adversarios, antes de que estuviese de parto, ella dio a luz. ¿Quién? Israel. Antes de que vinieran sus dolores, parió un hijo varón. 8. ¿Quién ha oído semejante cosa? Hace una pregunta el profeta, inspirado por el Ruach HaKodesh. ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? Y hace otra pregunta. ¿Nacerá un país en un día? ¿Crecerá una nación a una? Porque tan pronto Sión tuvo dolores de parto, ella crió a sus hijos. Ahora bien, ¿quién es esta nación que nació en un día? Y muchos han interpretado es Israel porque de la noche a la mañana, en el 1948, se formó como nación. Y proféticamente podemos decir que es Israel, obviamente que sí. ¿Se puede dar simbólicamente a Israel del 1948? Claro que sí. Pero el profeta está hablando de algo que ya pasó. Y que sí era Israel, pero que justamente no fue en el 1948, como dice el profeta. Ahí está hablando de la nación de Israel cuando se forma la nación de Israel que sale de Misraín, que sale de Egipto. De eso habla el contexto de Isaías capítulo 66. Cuando la nación de Israel se forma como nación en un día, cuando sale de la esclavitud, cuando sale del dominio de aquel que dominaba, valga la redundancia, Babilonia, o sea,
Egipto, la Babel en aquel entonces. Vamos a ir al libro de Miqueas 4:10. Y vamos a ver que esa mujer es la que sale del desierto. Y la que va al desierto, salida de Egipto. El profeta dice, Miqueas dice, en el capítulo 4, pasaje 10, sufre dolor, fortalécete y acércate como una mujer de parto, oh hija de Sión. Hace una exclamación. Por ahora saldrás de la ciudad para habitar en el desierto hasta que llegues a Babel. Allí serás rescatada, allí Adonai te redimirá del poder de tus enemigos. Entonces, esto confirma y nos confirma como pueblo que solamente Israel es la mujer que pare hijos y tiene dolor. Ahora, dice la Escritura que esa mujer estaba vestida de sol. Y la simbología del sol es Yud-Heh-Vav-Heh, es Abacados, rodeándola, como ya lo habíamos visto en los otros capítulos de Apocalipsis. ¿Quién es el sol? Que oscurece y que no se deja ver su rostro, nuestro Abacados, nuestro Padre Kadosh, nuestro Padre amado, nuestro Abba. Él es Adonai, Él es nuestro Adón, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Yud-Heh-Vav-Heh es su nombre. Entonces, el sol, Adonai, la rodea y la cubre como si fuera una muralla de fuego. Está cubriendo a esa mujer, o sea, Adonai cubre y guarda a Israel. El Salmo 121 habla de Shomer, que no se dormirá aquel que te guarda. Pero entendemos en Zacarías 2:5 que Él es muralla de fuego. El profeta hablaba, Zacarías 2:5, dice, porque dice Yud-Heh-Vav-Heh, yo seré para ella un muro de fuego, o sea, el sol rodeándola, que la rodeará, y yo seré la gloria dentro de ella, o sea, dentro de Israel. Cuando Él está, hay resplandor. Cuando Él está, hay luz. Cuando Él está, hay sabiduría. Cuando Él está y vive en el pueblo de Israel, hay conocimiento, entendimiento, temor del Elohim vivo. Cuando los dejan actuar, Él es fuego, como muralla de fuego alrededor de Israel, cubriéndola con el sol a esa mujer. Pero dice la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 12, pasaje 1, que esa mujer debajo de sus pies, Israel debajo de sus pies, tenía a una luna. La luna estaba debajo de sus pies, no porque estaba pisando la luna, no porque la mujer se paraba para pisar la luna, sino que la luna habla, y ya lo hablamos, de la disminución de la misma deidad. La luna habla de Mashiach, el que viene a dar fundamento y a identidad al pueblo de Israel. El que viene como roca sólida para que el pueblo de Israel se pare en la roca, para que el pueblo de Israel camine sobre la roca y para que el pueblo de Israel sea como lo que Mashiach reveló a Kefa, Pedro. Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿De quién soy?, le dijo a Kefa. A partir de este momento, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, quería decir sobre él mismo, el Mashiach, fundarás, te asentarás y te establecerá la Cajal, la novia, la Kejilá. Pero dice la Escritura en Apocalipsis, capítulo 12:1, que estaba sobre esa mujer una corona de 2 estrellas. Había una corona de 2 estrellas. Y la corona de 2 estrellas simboliza las 12 tribus de Israel. Y es algo similar, es algo simbólico y similar a lo que le pasó al rey, al que conocemos como el rey de los sueños, Joseph, el hijo de Jacob. Joseph vio en su visión, siendo joven, 11 estrellas, un sol y una luna, postrándose ante él, no como adoración a él mismo, porque los hermanos lo tomaron a mal, lo tomaron como que era una adoración a él mismo, que se estaba
que él se estaba ensalzando él solo, que él se estaba alabando él solo, que él iba a ser rey sobre sus hermanos y que a él solamente le había que adorarlo. Nada que ver. Todo sacado fuera de contexto por sus hermanos, sin entender su padre y su madre lo que verdaderamente era la visión. Y la visión de aquel mismo era lo que hoy podemos ver como las 12 coronas o las 12 tribus de Israel sobre esa mujer. En aquel tiempo, Joseph iba a ser un tipo de Mashiach, en la cual toda rodilla se iba a doblar. Por eso vino a ser la cabeza de todo Egipto. Después de Faraón, era él el que gobernaba, era él que tenía a cargo todo, era él el jefe de todo, y aún no sobre su casa, sino sobre todo lo que era la nación de Egipto. Pero volvamos al capítulo 12, o sigamos en el capítulo 12, mejor dicho, pasaje 3, que dice en el pasaje 3, otra señal, otro símbolo, aparte de la mujer, otra marca, otra señal, fue vista en el cielo. Había un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas reales. Ya hablamos de las 7 cabezas, ya hablamos de los 10 cuernos, pero vamos a volver a hablar en este capítulo, que son, para reafirmar, que son las 7 cabezas, que son los 10 cuernos. Pero ¿quién es el dragón? La palabra griega para dragón es dracon. De ahí viene la palabra, tomada de la palabra hebrea nahash o tanín. Se habla del nahash o se habla del tanín, se habla de lo que es la serpiente antigua, se habla de lo que es el diablo, se habla de lo que es Hasatán. Vamos a ir a Isaías para confirmar esto, porque esto tiene una conexión real con lo que venimos viendo, y vamos a tocar en algunos pasajes el libro de Isaías. Isaías capítulo 27, pasaje 1, dice: en aquel día, Adonai con su espada grande, fuerte e implacable, castigará a Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente que tuerce. Él destruirá, hablando de Leviatán, al dragón, o sea, al tanín, dice en el hebreo, que está en el mar. Viene traducido como monstruo marino, cocodrilo, pero hace una simbología de algo grande. A eso se quiere referir. No quiere decir que el tanín sea un cocodrilo o que sea un monstruo marino. Por eso lo llaman Leviatán, serpiente huidiza. La serpiente que sale rajando, sale corriendo y se tuerce, se retuerce, va zigzagueando. Él destruirá, dice, al dragón. Ezequiel confirma lo que estamos hablando. Ezequiel y Ezequiel 29, el profeta Ezequiel en el capítulo 29, del pasaje 1 al 3, vamos a ver que habla sobre el tanín, o sea, la serpiente antigua, o sea, Nahash, y hablo de el dragón, dracon, en griego. Ezequiel capítulo 29, pasaje 1 al 3 dice: en el duodécimo, digamos en el día 12 del décimo mes, del duodécimo año, la palabra de Yuhebahei vino a mí. 2. Ben Adán, vuelve tu rostro contra Faraón, rey de Misraín. Profetiza contra él y contra todo Misraín, Egipto, y habla y di que Yuhebahei, Elohim, dice: estoy contra ti, Faraón, rey de Misraín, rey de Egipto, tú, gran cocodrilo, quiere decir tú, gran tanín o tú, gran dragón, que yaces en los ríos del Nilo. Tú dices: mi Nilo es mío, yo lo hice para mí. Aclaro, ¿por qué dice los Nilos? Porque en Egipto hay dos, el Nilo blanco y el Nilo azul. Por eso dice que los Nilos. Y en la creciente, el Nilo, por eso dice que Faraón dice que es de él el Nilo y lo hizo para él. Porque el río, en las crecientes, hacía que la cosecha nazca,
hacía que la tierra se riegue mejor, tenga mejor, más rápida la cosecha y que la cosecha sea fructífera. Entonces ellos cuidaban en la antigüedad los ríos. Ellos cuidaban la forma de riego y del agua. Y el crecer el río era símbolo de prosperidad, símbolo de que iba a ser una buena cosecha, o una cosecha, mejor dicho, rápida, eficiente. Ahora, ¿quién era el dueño del río? Faraón. ¿Quién era Faraón? Dracón. Tanín. El Tanín grande lo llama. Acá, en esta versión que tengo, dice cocodrilo, el gran cocodrilo. Gran cocodrilo. Pero en el hebreo dice gran Tanín. Ahí, la palabra cocodrilo es Tanín. Por eso cuando nosotros escuchemos Tanín, dragón o Nahash, está hablando del mismo, Hasatán. Entonces, ¿qué representa Egipto? Egipto representa, a través de Faraón, el mundo, como ya sabemos, la angustia, la dificultad del sistema del mundo actual, la caída al pecado y el gobierno de Hasatán. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué el profeta fue a Egipto? Porque es el mejor ejemplo. Recuerden que, o recordemos todos, que la Jerusalén terrenal, estaba tan contaminada que decía en el capítulo anterior que era la Egipto y la Roma actual. La Egipto como si fuera Sodoma y la Roma actual. Era lo que es Jerusalén. Entonces, si hablamos de Egipto, podemos tener simbología babilónica, claro que sí. Si hablamos de Egipto, hablamos del sistema. Si hablamos de Egipto, hablamos de la tierra universal. Si hablamos de Egipto, hablamos de quién gobierna Egipto y quién es el que hace hacer las cosas para que caigamos en lo que es pecado. Egipto habla de lo que es el mal. Egipto habla de lo que es para hacer caer a las personas, y especialmente al hijo varón, que ha salido de la mujer. Pero vamos a ver más adelante quién es ese hijo varón. Vamos a seguir. Dice que en ese mismo pasaje, dice que otra señal fue vista en el cielo, o sea, en el pasaje 3, el dragón, como le dije, representa al rey de Egipto, representa a Faraón, rojo, y habla del color rojo por su pecado, del color rojo por su manifestación, del color rojo por lo que él iba a manifestarse o iba a manifestar en la tierra o en la nación de Egipto o en todo el sistema. Pero tenía una particularidad, o dos particularidades fuertes: 7 cabezas, ese dragón, y 10 cuernos. Y en sus cabezas, 7 coronas reales. Ahora, estábamos hablando de la mujer, que en su cabeza había 12 estrellas, 12 coronas de estrellas, y que su vestido era como el sol, y que estaba debajo de sus pies la luna. Estamos hablando de la mujer, pero de repente el capítulo empieza a hablar de qué es el pecado, de quién gobierna el mundo, de quién es Faraón y cómo se manifiesta Hasatán a través del sistema. Ahora, da características: que ese dragón está puesto sobre 7 cabezas, ya lo habíamos hablado, y sobre 7 cuernos. Las 7 cabezas simbolizan 7 montañas. Es igual o es símbolo del poder de los cultos paganos e idólatras en todo lugar alto. Entonces me habían dicho, pero 7 cabezas sobre 7 montañas está el Vaticano. Claro, es un culto idólatra, es un lugar alto. Pero sobre las 7 montañas está la Meca en el desierto. Claro, sobre 7 montañas y sobre 7 ríos. Claro, porque es un lugar alto y porque hay adoración a dioses paganos. Pero también, no nos olvidemos, que Jerusalén la rodean 7 montañas. Y eso quiere decir que también hay simbolismo, hay adoración
en cada una de esas montañas a diferentes dioses paganos. Por eso se le llama la Sodoma, se le llama la Egipto, la Roma del momento. Ahora, ¿qué son los 10 cuernos? Los 10 cuernos son reyes. Las 7 cabezas son montañas. Los 10 cuernos son reyes. Y los reyes representan el dominio y el gobierno de las naciones o de la nación. En este caso, está hablando de la única nación, Israel. 4. Dice, su cola, Apocalipsis 12:4, volvamos. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Se paró delante de la mujer que estaba al dar a luz para poder devorar al niño en el momento que naciera. Ahora, yo le dije de principio que Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro metafórico y en la cual no se pueden tomar las cosas correlativamente. Estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 3 algunas secuencias de hechos. Pero ya del pasaje 1 al pasaje 3, en el capítulo 12, algunas secuencias de hechos. Pero ya en el pasaje 4, en el versículo 4, lo que está hablando no es parte del contexto, o sí es parte del contexto. Quiero que me entiendan mejor. Es parte del contexto porque quiere explicar de dónde viene todo esto y por qué hoy, al día de hoy, Faraón o el sistema mundial está gobernada por el Dios de este siglo. Entonces, vuelve el relator, o mejor dicho, el que escribió la carta, Yohanan, vuelve a ver la visión desde el principio, desde antes de Bereshit, cuando esto comenzó, desde el comienzo, mejor dicho, desde antes del comienzo, que dice a Hasatán, su cola, una tercera parte de las estrellas del cielo, arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Digamos, en el principio, en la primera pelea, en la primera guerra, antes de que el hombre fuese puesto en el huerto del Edén, ya había sucedido esto. Antes de Bereshit. Se paró delante de la mujer, ya ahí, por eso dice, y la lanzó a la tierra, punto. Ahí empieza otra secuencia. Se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz. El dragón, el tanín, para poder devorar al niño en el momento que naciera. Entonces, ese tanín, ese dragón, ese dracon en griego, es el gobierno de Egipto, Babilonia, fue el mismo desde antes del principio, Hasatán, que arrastró con la tercera parte de las estrellas y se está hablando nada más que de Nahash. Esto ya ocurrió en la historia, literalmente, en la historia de Israel ya ocurrió. No solamente ocurrió antes de Bereshit, sino que cuando se para delante del Hijo, ya ocurrió. Y literalmente se paró delante del Hijo. Cuenta la historia que Faraón se paró delante del Hijo para devorarlo, antes de que naciera. Y aún lo persiguió para poder matarlo. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto? Bien. ¿Recuerdan que se formó una nación? Y esa nación es la que nació en un día. Y esa nación que nació en un día es la mujer. Ahora, el hijo varón, como iba a nacer, ya Faraón, símbolo del dracón, símbolo de Tanín, símbolo de Nahash, la serpiente antigua, el diablo, se puso delante y lo quiso matar. En sentido figurado, obviamente, tiene que ver también con Mashiach, que se puso delante y lo quiso matar. De hecho, que vino el Malach y le dijo a José que se fuera a Egipto hasta que recibiera la nueva orden y que Herodes, el grande, que quería matarlo, no lo pudiera encontrar. Y Herodes el grande fuera a descansar, hubiera sido muerto. Eso en sentido figurado. Pero vamos a hacer una nota, o vamos a ver, porque hice una nota aclaratoria para extender o para ampliar el tema de lo que estamos viendo. Punto número 1, la mujer es la nación de Israel. Punto número 2, ¿quién es el hijo? Y el Mashiach, claro,
en sentido figurado, el Mashiach. ¿Y por qué digo en sentido figurado? Porque lo que pasa en el antiguo pacto o en el pacto de los antiguos es sombra del tiempo del porvenir. Y la sombra del tiempo del porvenir no la cumple nadie, solamente el Mashiach, el ungido de Elohim, el enviado, para vida y salvación eterna, para tu vida y para el remanente fiel. O sea, que el Hijo en aquel entonces que quería devorar Faraón era y es, hasta el día de hoy, el remanente fiel. Lo que indica que Hasatán, más que acabar con todo Israel, en la tierra de Israel, busca acabar con el remanente fiel. Es decir, busca acabar con todo Israel, pero persigue para devorar al hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? No es Mashiach. Obvio que es Mashiach. Figurativamente es Mashiach, pero históricamente y literalmente es el remanente de Israel, el que literalmente busca acabar el enemigo. 5. Apocalipsis 12:5. Volvamos para seguir entendiendo. Dio luz un hijo varón, el que regirá todas las naciones con cetro de hierro. Y aquí sí habla de Mashiach. Pero el niño fue arrebatado a lo alto, a Yuhei, es decir, porque dice y, quiere decir, es decir, su trono. Dice, y el niño fue arrebatado a lo alto, a Yuhei y su trono. Cuando la palabra está y, hace el nexo, en griego quiere decir, es decir, significa. Es decir, el trono de Adonai. Fue arrebatado al trono, a su trono. Ahí sí, en el 5, especifica que está hablando literalmente de Mashiach. Y eso tiene una conexión directa con Gilgalut, Apocalipsis 12:5. Apocalipsis 12:5 tiene una revelación o una conexión directa con el Salmo, lo que decía el salmista, en el capítulo 2 de Teilín, Salmo 2, del 7 al 9. Dice, pasaje 7, dice, declarando la ordenanza de Yuhei me dijo, o sea, declarando la orden, Adonai me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Pide de mí y te daré a los goy, digamos, las naciones por herencia, y será posesión tuya todos los confines de la tierra. 9. Tú lo regirás con mano de hierro, los harás añico como vasija de barro. Esa es la conexión de Apocalipsis 12:5, directa con lo que ya se había profetizado. Digamos, lo que se está hablando en Apocalipsis 12:5 era una conexión directa de lo que ya el salmista, lo que ya el Ruach HaKodesh había profetizado a través de la boca del salmista en el Salmo capítulo 2, del pasaje 7 al 9. Pero volvamos, Apocalipsis 12:6. No nos perdamos porque vamos a hablar de los cuernos, vamos a hablar de las montañas, vamos a seguir hablando y viendo a la mujer, que es Israel, pero ahora hay cosas que no son correlativas y vimos que el mismo dragón, la misma serpiente, el mismo Nahash, fue destituido del cielo, pero al ser destituido del cielo con su cola, símbolo de Nahash, con su cola, derribó, arrasó, trajo para sí y para tirar, y fueron lanzados a la tierra la tercera cuarta parte de las estrellas, o sea, sus súbditos. Apocalipsis 12:6 dice, y ella huyó al desierto, o sea, la mujer, donde tiene lugar preparado por Yuhei para que pueda ser cuidada por espacio de lo que vimos ya anteriormente, de 1260 días, o sea, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Entonces, para entender mejor el pasaje 6 de lo que Yohanan está hablando, vamos a ir al capítulo de Daniel, capítulo 7 de Daniel, y vamos a ampliar mejor el tema para ver de qué se trata, por qué la mujer huyó al desierto, por qué había un lugar preparado
y por qué fue cuidada por 1260 días. Por 1260 días. Apocalipsis 12:6 dice eso, pero vayamos a lo que es el profeta, el José, el visionario Daniel, en el capítulo 7, 7 y 8, pasaje 7 y 8, dice, Daniel dice, después de esto yo miré en las visiones de la noche. Tenía una visión. Después de lo que había sucedido, de lo que venía hablando, de las 4 bestias, y si leemos el capítulo 7 nos vamos a dar cuenta, venía hablando de 4 bestias, vio en la visión de la noche, allí delante de mí, una 4ª bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro. Una bestia que tenía dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. O sea, 10 reyes. O sea que esta bestia tenía 10 reyes, o venía de 10 reyes. ¿Qué quiere decir? Que esa bestia era horrible, espantosa, como dice acá el pasaje 7 de Daniel, que sus dientes eran masivos y eran de hierro. Los dientes de hierro simbolizan que cobraba mucho impuesto, que cobraba mucho tributo, que ponía mucho tributo y mucha aflicción al pueblo. Cuando habla Daniel, habla de una sola nación. Vuelve a nombrar a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos o algunas personas han pensado que cuando se habla de la nación puede ser la nación X. No, no es una nación X. Es literalmente Israel. Y los profetas hablaron para Israel. Las profecías son para Israel. Las bendiciones son para Israel. La disciplina es para Israel. Ahora, si no somos Israel, nunca vamos a recibir bendición. Porque si a otros les gusta que la disciplina sea para Israel, pero también les gusta a esas personas o a esas religiones recibir bendición del Elohim de Israel. Nadie va a recibir bendición del Elohim de Israel si no es olivo injertado en el olivo verdadero. Pero ya que ampliamos el tema, vamos a analizar en Daniel capítulo 7 quién eran las 4 bestias. Hay 4 bestias. 4. Casi siempre es el mismo argumento, y lo hemos escuchado. Las 4 bestias son los 4 imperios grandes, fuertes, que estuvieron sobre Israel: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero hay algo fundamental que marca la historia, y es que lo que mucha gente o algunas personas se olvidan: ¿quién es el 4º imperio? Y que el 4º imperio que existió fue entre Grecia y Roma. Porque yo sé que muchos van a decir, pero el 4º imperio fue Roma. Y porque después sus pies se mezclaron, y sus pies eran medio de barro y medio de hierro, y se mezcló con otras naciones. Sí, sus pies. Pero en la imagen del rey Nabucodonosor, cuando Daniel revela la imagen, le ve 2 piernas, y no mezcladas. 2 piernas le ve. Esa visión, en la estatua de Daniel, esas 2 piernas luego se mezclaron con 10 reyes, que son 10 reyes literales. Ahora, dice el 8, de Daniel capítulo 7, pasaje 8. Mientras yo estaba considerando los cuernos, o sea, los 2 reyes, otro cuerno saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, o sea, un rey pequeño. Y delante de él, 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos, y una boca que hablaba arrogantemente, o sea, altivamente, o sea, de muchas grandezas. ¿Qué quiere decir o qué significa que tenía ojos humanos, o sea, ojos de hombre, esa bestia o ese cuerno? Ese cuerno que saltó entre ellos, que tenía ojos humanos. Lo que significa es que el ojo no es de ella, o sea, de esa bestia.
El ojo significa que el cuerno no iba a ver por sus propios medios, o sea, por sus propios ojos, sino que tenía ojos de otro. Eso quiere decir que ese rey, literalmente, iba a ser puesto no por sí mismo, sino más bien por otro imperio, o por otro rey. Ahí Daniel hace un paréntesis de las bestias y de la cuarta bestia y pasa directamente en el capítulo 7, pasa del pasaje que habíamos visto 8, pasa al 19 y vamos a leer Daniel capítulo 7 del 19 al 28 para tener una buena relación, una buena ampliación de quiénes son los cuernos, por qué son los cuernos y de dónde nacieron los cuernos, o sea, los reyes. Daniel 7, 19 en adelante dice: entonces yo, dice Daniel, pregunté cuidadosamente referente a la cuarta bestia, quería indagar, porque era diferente a todas las otras bestias, extremadamente espantosa, con dientes de hierro, o sea, que ponía tributo, ponía fuertes impuestos a la nación, y uñas de bronce que devoraba, desmenuzaba totalmente, y lo que sobraba lo pisoteaba con sus patas. 20. Y lo que los 10 cuernos en su cabeza significan, decía Daniel, y el otro cuerno que salió, y ante el cual 3 cayeron. El cuerno tenía ojos y una boca que hablaba palabras arrogantes, y su mirada era más atrevida que las otras. 21. Yo miré, y ese cuerno hizo la guerra contra los Kadoshim, y prevaleció contra ellos. Punto, o mejor dicho, paréntesis. Cuando dice hizo la guerra contra los Kadoshim, hizo la guerra, Daniel ya está hablando en pasado. Daniel está hablando en pasado. Pero quiero decirles algo. El tiempo para Elohim no es como nosotros. Nosotros tenemos presente, pasado y futuro. Él es atemporal. Y lo que para nosotros nos parece futuro es presente para él. Es lo que está pasando. O lo que a nosotros parece pasado o presente fue pasado. Y lo que a nosotros parece que fue pasado, quizás sea futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Como Yud-Heh-Vav-Heh es atemporal y no tiene tiempo, en el hebreo no hay tiempos indefinidos como tenemos nosotros, definidos como tenemos nosotros, perdón. Tiempo presente, pasado y futuro. Porque muchas veces parece que estuviera hablando del presente, pero está hablando del futuro. Y en otras oportunidades parece que habla del futuro, pero habla del pasado. Y cuando habla del pasado, quiere decir el presente. Entonces, si nosotros nos vamos a ubicar temporalmente, en tiempo y espacio, con nuestra mentalidad en el lugar donde nacimos, nunca vamos a entender Apocalipsis. Nunca vamos a entender Gilgalú, porque es totalmente una Lashon Melubash, un lenguaje vestido, literalmente hablando. Pero si nosotros abrimos nuestra mente a lo que el Ruach HaKodesh nos está hablando a través de su palabra y desnudamos, empezamos a hacer un buen peche, una buena interpretación de lo que dice la Escritura, sin sacar nada fuera de contexto, para hacer un buen pretexto, vuelvo a repetir, los 4 imperios siempre se han olvidado del cuarto, y el cuarto no es Roma. Esa es una mala enseñanza que se ha pasado por alto, que el cuarto imperio no es Roma. Y que la historia marca que el cuarto imperio, que no es Roma, es alguien o fueron personas en la cual tuvieron mucho poder, y especialmente las 2 piernas de poder que la estatua de Nabucodonosor refleja en la visión de Daniel. Sigamos. Hizo guerra contra los Kadoshim, no quiere decir que va a ser, no quiere decir que no se haga en el último tiempo, pero ya fue. Quiere decir que esto ya pasó, quiere decir que esto es pasado, no es futuro. ¿Podría venir o podría suceder para el tiempo del porvenir o para lo que se llama o lo que le dicen tiempo del fin? Quizás sí, pero lo que estamos leyendo literalmente es pasado. 22. Hasta que el anciano de días vino, o sea, Adonai, y él dictó el juicio a favor de los Kadoshim, del Altísimo. Y el tiempo vino y los Kadoshim poseyeron el reino. Esto es lo que él
dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel. En la tierra de Israel, no en otra tierra. Venimos hablando de la mujer. Entonces no nos podemos salir fuera de contexto para decir en la tierra, o sea, en el mundo. No, es en la tierra de Israel. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra. La pisoteará, y la desmenuzará. O sea, la va a pisar y la va a desmenuzar. ¿Qué cosa? La tierra de Israel. 24. Daniel 7:24. En cuanto a los 10 cuernos, son 10 reyes que se levantarán. No obstante, otro se levantará después de ellos, quien los excederá en perversidad a los otros, y él dominará 3 reyes. 25. Él hablará palabras contra el Altísimo y tratará de extenuar a las Kadoshim del Altísimo. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo, poder, tiempos y medio tiempo. O sea, 1260 días. Un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio año. O sea, 42 meses. O sea, que esa bestia tomará control o tomó control durante 3 años y medio. 26. Pero cuando el juicio sea dictado, le despojarán su dominio para abolirlo y para ser completamente destruido. Entonces el reino, el poder y la grandeza de los reinos bajo todo el cielo serán dados al pueblo Kadosh del Altísimo. Su reino es un reino eterno. Y todos los poderes le servirán y le obedecerán. 28 y terminamos en el capítulo de Daniel. Este es el fin del relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos grandemente me atribularon y mi semblante fue cambiado, pero guardé el asunto en mi corazón. Selló el asunto para no hablarlo en ese tiempo, porque no tenía que hablarlo en ese momento. Porque Daniel, recuerden, que estaba en Babilonia. Ahora bien, muchas veces quizás has leído Daniel. Muchas veces has leído el capítulo 7. Quizás muchas veces has podido o has querido interpretar de acuerdo a lo que habías escuchado, lo que habíamos escuchado, el capítulo 7 de Daniel. Pero en la mayoría de las veces, esto se nos habló y se nos enseñó en futuro. Y esto no tiene nada que ver con el futuro. Vuelvo a repetir, no quiere decir que no pueda suceder. ¿Puede suceder? Sí. Pero lo que está viendo Daniel, lo que profetizó el profeta, valga la redundancia, por boca, lo que habló Adonai, el Ruach HaKodesh, por boca de su profeta, ya pasó. Fue tiempo de historia. No quiere decir que no vuelva a suceder, pero no es el tiempo para el tiempo del porvenir. No es que ahora sí o sí tiene que venir lo que es profetizado por Daniel, los 3 años y medio donde se va a levantar, va a cortar el continuo secreto. No quiere decir eso. Veamos el hecho histórico de estos pasajes, del cual ya pasó todo. Punto número 1. Los Seleucidas se levantaron 10 reyes. Y luego vino a Israel Antíoco IV Epífanes. ¿Quién eran los Seleucidas? Recordemos que entre Grecia y Roma se levantó el 4º rey. Quiere decir que Grecia fue el 3º. Cuando murió a los 33 años Alejandro Magno, su imperio se dividió en los 4 generales de ejército. 2 fueron al sur, los Ptolomeos y los Seleucidas. De esos 2 se levantaron 10 reyes. Ahora bien, punto número 1, de los Seleucidas, las 2 patas, las 2 piernas, no pies, sino piernas derechas, que vio Daniel en la visión de Nabucodonosor, eran los Seleucidas y los Ptolomeos de la cuarta bestia. Ahora, de los Ptolomeos también se levantaron 10 reyes con la indicación específica que de ellos nadie fue para Israel. O sea, que
el único que fue para Israel, o de los únicos que fueron para Israel, después que se levantaron los 10 reyes, fueron de los Seleucidas. Antes de esto, Antíoco IV Epífanes estaba preso. ¿En dónde? En Roma. Esto lo pueden googlear, Esto es historia, lo pueden googlear. Se googlea, se ve, se especifica porque es historia. Y Roma negocia su libertad a cambio del hijo del rey Demetrio I Sóter. De ahí que Antíoco IV Epífanes va por la negociación y Roma lo monta como rey de Israel. Por eso se cumple la escritura que esta bestia tiene ojos como de hombre. Un rey de Roma lo monta, Roma mismo lo monta, porque no son sus propios. Él no llegó a ser rey por sus propios medios. Fue puesto por los romanos en aquel tiempo. Toda palabra de Elohim se cumple. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh permanece y prevalece para siempre. El profeta Isaías lo había anunciado. Toda palabra de Elohim se cumple. ¿Para qué? Para ver en la historia que se cumple lo que dice la Tanaj, lo que dicen los profetas y la Torá. Esa bestia que se iba a levantar no iba a ser puesta por sí mismo, por sus propios medios, sino que con ojos humanos iba a ser puesta la cuarta bestia en Israel. ¿Y por qué le interesaba poner a Roma? Porque le interesaba el curso Seleucida, porque luego Roma iba a conquistar a los Seleucidas. Entonces, por esa misma razón y por ese mismo motivo, le interesaba que Antíoco IV Epífanes, siendo Seleucida, estuviera en la nación de Israel. ¿Cuándo fue esto? El reino de Antíoco fue desde el año 175 antes de Mashiach al 164 antes de Mashiach. Entonces, en aquel tiempo, a quien persiguió y le hizo la guerra Antíoco, hasta algunos dar muerte, fue al remanente fiel. O sea, a los Kadoshim, o sea, al hijo que parió la mujer en un solo día en el desierto después de salir de Egipto. Pero volvamos a Gilgalut, volvamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vamos entendiendo quiénes son los 10 reinos, son 10 reyes. Los 10 cuernos son 10 reyes. Esos 10 reyes, retrocedo, salieron de 2 de los generales que fueron puestos de Alejandro Magno, que fueron de los 4, 2 de los 4 que fueron puestos en el sur, los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos tomaron 10 reyes y los Seleucidas también fueron 10 reyes, hasta que llegó el cuerno pequeño, puesto por ojos humanos, o sea, puesto por Roma en Israel. Antíoco IV Epífanes. ¿Cambia qué? Las leyes, cambia la Torá, cambia el calendario, cambia lo de la Brit Milá, cambia lo de los Shabbat. Entonces, cuando dicen, quiero aclarar algo, cuando dice el cristianismo que esta palabra es para el pueblo cristiano, es para la iglesia cristiana, no tiene coherencia, no tiene lógica, porque la iglesia cristiana no toma la Torá. La iglesia cristiana cambió el Shabbat para el domingo solamente, pero nada más. La iglesia cristiana no celebra todas las fiestas. La iglesia cristiana no se hace Brit Milá. La iglesia cristiana no entra en los pactos de Abraham, o en el pacto abrahámico, o de Abraham, mejor dicho, del capítulo 17 de Génesis, de Bereshit. Entonces, esta palabra de Daniel capítulo 7 y ahora en Gilgalut capítulo 12, la mujer y el dragón, corresponde solamente a la mujer, solamente al hijo de la mujer, al hijo varón, el remanente fiel, Israel. El olivo natural y el olivo injertado, fiel a lo que hoy sabemos, conocemos, entendemos, adoramos y exaltamos en el Shem Gadol, en el nombre grande de aquel que nos dio vida, aquel que nos trajo vida, Yehoshua HaMashiach.
nuestro Melech y el Melech de Israel. Cuando la mujer es llevada al desierto, como dice la Escritura, para ser cuidada por 1260 días, Antíoco IV Epífanes emite los decretos. La rebelión de los Yehudim, en aquel tiempo, dice los Macabeos, contra Antíoco pasaron 1260 días. O sea, perdón, 1290 días. O sea, 3 años y medio. Bien. Quiere decir que cuando el tiempo se cumplió, Antíoco IV Epífanes tuvo que salir huyendo, porque ya el gobierno del reino le había sido dado a los Kadoshim. Quiere decir eso, que de la mitad del año 167 hasta el 164 se cumplieron en aquel tiempo los 1290 días, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Recordemos que la mujer iba a ser cuidada por 3 años y medio, y fue cuidada la mujer a través de la rebelión que se armó en aquel tiempo, fue cuidada por 3 años y medio. Y ahora vamos a leer el capítulo 7 y vamos a ver un paréntesis que corresponde a la batalla de Bereshit. Pasaje 7 del capítulo 12 dice, y esto corresponde a antes del principio. Después hubo una batalla en el cielo. Mijael, que viene traducido como Miguel, en algunas Biblias dice arcángel, pero la palabra arcángel en hebreo no existe, viene del griego. La palabra arcángel que fue puesta al griego fue tomada de lo que se llama en el hebreo uno de los primeros príncipes, Mijael. No dice el príncipe, el principal, sino uno de los primeros príncipes, porque tanto Mijael como Gabriel son príncipes primeros. Y dice, en el cielo Mijael, uno de los primeros príncipes, lo aclaro, y sus malajim pelearon contra el dragón. Y el dragón, Dracón, Nahash, y sus malajim respondieron. 8. Pero no eran suficientemente fuertes para vencer. Así que ya no había lugar para ellos en el cielo, en el Shammai. 9. El dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocido por Diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus malajim fueron arrojados con él. Hizo un paréntesis el relator, el escritor, hizo un paréntesis y vuelve a Bereshit, antes de Bereshit, antes que se formara el principio, en el comienzo, antes del comienzo, lo que había sucedido en los cielos. ¿Para qué? Para que podamos entender quién es el engañador del mundo entero, para que podamos entender quién fue arrojado a la tierra, quién fue arrojado a Egipto, quién fue gobernando en Egipto, en el sistema mundial, en todo este tiempo. Él y sus malajim fueron arrojados con él. 10. Y entonces oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora ha llegado el triunfo de Yud-Hei Bat-Hei, y el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien nos acusaba de día y de noche delante de Adonai, ha sido echado fuera. 11. Ellos le han vencido, presente, en este tiempo presente, por la sangre del Cordero. Ya no es tiempo de antes de Bereshit, sino el presente. ¿Se dan cuenta que no es algo correlativo, pero que tiene que ver algo integral, lo que es el lenguaje vestido, lo que es lo que debemos entender, lo que hay debajo de ese vestido, donde está guardada la mujer? Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios. A través del Cordero, ¿no? Habla del Cordero. ¿Quiénes? Los Kadoshim. Hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. 12.
Por lo cual, alégrense en cielos y ustedes que viven allí, pero ay de ti, tierra y mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y él tiene gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. 13. Cuando el dragón vio, eso es para el tiempo actual, cuando el dragón vio que había sido lanzado a la tierra, fue a perseguir a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea, ¿quién es el hijo varón? Que habíamos dicho, el remanente fiel de Yud-Heh-Vav-Heh. 14. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por 1 temporada, 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de Nahash, de la serpiente. 1 temporada, un tiempo, 2 temporadas, 2 tiempos, media temporada, medio tiempo, o sea, 42 meses, 1290 días. Fue cuidada la mujer. 15. La serpiente vomitó de su boca agua como un río para alcanzar a la mujer y arrastrarla con la inundación. Pero la tierra vino a su socorro, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado de su boca. Eso es lo que recién hablamos. Es parte de la guerra de los asmoneos, de lo que ya había sucedido en el tiempo de los macabeos. Por eso, en el libro de los macabeos lo aclara, lo deja bien especificado qué fue la guerra, por qué fue la guerra y en qué tiempo y contra quién fue la guerra y cuánto tiempo duró, especialmente para que se pudiera reedificar el templo, 3 años y medio. Todo esto que estamos leyendo, porque ahora vamos a leer el pasaje último, que es el 17, todo eso que estamos leyendo siempre nos habían enseñado, o siempre habían dicho, o algunas personas habían interpretado que era para el tiempo futuro, y que iba a venir en el tiempo futuro, y que era para el tiempo del fin, que todavía no había pasado. Bien, aclaro, quizás en ignorancia, quizás porque no sabían, quizás porque les fue enseñado a esas personas así, pero nosotros somos también responsables de solamente quedarnos con lo que aprendimos hace mucho tiempo. Yo no me puedo quedar con lo que aprendí en el cristianismo. Yo no puedo quedar con lo que aprendí en tal religión. Porque si yo me quedo con lo que aprendí en la religión, me estoy quedando con cultura, con tradición de aquella nación, obviamente con religión, que es algo que me ata, me liga a un Dios que no es el verdadero Elohim. Ahora bien, cuando yo reconozco que mi mentalidad tiene que ser una mentalidad hebrea, que mi lectura tiene que ir a los originales hebreos o al original griego, y que de ahí sacar y ver las perlas preciosas para desnudar lo que dice y enseña verdaderamente, perdón, lo que dice y enseña verdaderamente la escritura, sin sacar nada fuera de contexto, voy a entender que esto no es para el tiempo del porvenir. No quiere decir que no pueda pasar, o que no quiere decir que no pueda volver a pasar, pero que no se pueda afirmar que esto no pasó, esto ya pasó. Esto no es para el tiempo del fin, esto ya pasó. Ahora, que el Nahash, la serpiente antigua, el diablo, Hasatán, siempre se mueve de la misma manera y podrá volver a repetir en el tiempo futuro el patrón, podrá. Pero esto es del tiempo pasado, y esto ya pasó. Y el hijo varón que nació, y el hijo varón que fue y quiso ser devorado, fue y es y sigue siendo el remanente fiel de Israel. El remanente fiel que ama al Elohim vivo y a su Mashiach y Yehoshua. Terminamos. 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de Yud-Heh-Vav-Heh y dan testimonio de Yeshua. Ya no solamente son los que habían obedecido los mandamientos, aquellos antiguos patriarcas que habían obedecido los mandamientos, sino son también los de este tiempo, los que tenemos el testimonio de nuestro Adón, de nuestro Melech, de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Los que guardan el testimonio
de Yeshua HaMashiach son los de este tiempo. La mujer que sale de Egipto guardaba los mandamientos. La mujer que se estableció en un pacto de nuevo guarda el testimonio de Mashiach. No solamente los mismos, la Torá, la Tanaj, los mismos de los profetas que fueron puestos en la Tanaj para obedecer los misbot, los mandamientos, preceptos, regulaciones, estatutos y mandamientos y estatutos. No solamente eso, sino también los que tenemos el testimonio de nuestro don Yeshua HaMashiach. Por eso dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 8, pasaje 20, a la Torá y al testimonio. Porque lo que se hablara, el que no hablara de esto, de la Torá y del testimonio, es porque no le ha amanecido, es porque no le ha salido el Shahar, es porque Mashiach, hasta el día de hoy, la luz, la vida, la luz que vino a los hombres, como dice Yohanan en el capítulo 1, la luz que se hizo manifiesta a los hombres, no les fue revelada. Y todavía sigue con mandamiento. No se da cuenta que el mandamiento a la persona, el mandamiento, al no cumplirlo, al no hacerlo, mata. Por cuanto el mandamiento me revela el pecado, pero no soy netamente fuerte para vencer el pecado. A través del Ruach HaKodesh, el espíritu vivificante del Ruach, el espíritu vivificante del segundo Adán hace que venza el pecado. Teniendo que Torah, la Torah se me muestra, el pecado sale a la luz, la rebelión sale a la luz, la idolatría sale a la luz, y a través del espíritu vivificante del postrer Adán, del segundo Adán, del postrer Adán, a través de él podemos vencer. Por eso, el remanente fiel, el Hasatán, la serpiente antigua, en este tiempo se está dando vuelta para hacer guerra a los Kadoshim, a los que tienen Torah y el testimonio de Yeshua HaMashiach, vos y yo. Pero no tengamos miedo, porque todavía se deben completar los consiervos de aquellos que fueron mártires en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que Mashiach venga. Y Mashiach viene pronto porque el tiempo ya está fijado. Así que vayamos para descansar o vayamos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, sigamos para adelante. Que Apocalipsis, Gilgalut, no nos turbe, al contrario, que sepamos que Mashiach viene pronto. Esto tiene que servir para tu vida y para mi vida, para crecimiento, para saber que no debo andar en cosas turbias, para saber que no debo tener idolatría, para saber quién gobierna el mundo, para saber quién gobierna el sistema, para saber que Hasatán y la cuarta parte de las estrellas sus súbditos fueron arrojados a la tierra. Y él está haciendo la guerra contra aquellos que tienen Torá y el testimonio de la Torá viviente. La Torá viviente, el testimonio de la Torá. ¿Qué es la Torá viviente? ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Amados, si el capítulo 12 está bueno, en la mujer y el dragón, se revela quiénes son los 10 cuernos, se revela quiénes son, los 7 cuernos, las 7 cabezas y los 10 cuernos, los 10 reyes y las 7 montañas. Se revela quién es la mujer, literalmente hablando. Se revela por qué está rodeada la mujer. No tengas miedo. Mayor es el que está en mí que el que está en el sistema. Porque cuando el profeta Eliseo salió con su criado Giesi. Y cuando Giesi vio en el mundo el ejército que rodeaba, empezó a temblar y a tener miedo. Y el profeta oró al Padre para que le mostrara quién está con nosotros a favor nuestro y quién nos rodea. Y ahí empezó a ver Manajín, se llama el lugar, campamentos de ángeles, campamentos de Manajín. Empezó a ver el campamento de Manajín, de ángeles, de mensajeros, alrededor de él y de su amo, su dueño, alrededor de Elías, del profeta. Y entonces entendió que era más los que estaban con nosotros que los que estaban en el sistema. Apocalipsis nos debe servir para crecer espiritualmente, para dejar lo turbio
para dejar lo que nos sirve, para ser revelada la verdad y para saber entender que ya muchas de las cosas ya pasaron. Muchas de las cosas ya fueron. Los profetas profetizaron para el tiempo del porvenir, pero no nos olvidemos que cuando estuvieron los emisarios fue el tiempo de los últimos tiempos, el tiempo del porvenir. Profetizaron para el tiempo, y el último que profetizó para el tiempo del porvenir, hablando de Mashiach, fue Yohanan, el inmersor. Con esto termino. Que podamos disfrutar este Shabbat en casa y en familia, sabiendo que eres parte de la mujer, sabiendo que eres parte de ese hijo varón, el remanente fiel, que adora, que sirve al Elohim vivo, o sea, a la Torah viviente, aquel que nos trajo vida y salvación eterna, que no es otro, ni va a haber otro, y que su nombre es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Adón de toda la humanidad. El nombre es Yehoshua HaMashiach. Yehoshua, el Melech de Israel, nuestro Melech. El Melech del olivo natural, pero también del olivo injertado. Del hijo varón, el fiel remanente. Recuerden, siempre recuerden, que de Egipto salió el remanente fiel, pero dentro de ese remanente fiel salieron los Goim, que se juntaron, que se anexaron, que tuvieron conexión con el remanente fiel para ser uno. Aquellos que quisieron ser uno pasaron a ser olivo injertado en el olivo verdadero, y aquellos que quisieron volver a Egipto murieron en el desierto. Que nuestra rebeldía o nuestro no entendimiento, nuestra testarudez, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra altivez, no nos deje tirado en el desierto. Al contrario, que Abba nos vea como ese hijo varón, como ese remanente fiel, que va camino a recibir al novio. Shalom, Ubrajot, Shabbat Shalom, nos vemos pronto o nos comunicamos pronto por acá, por las redes sociales o por YouTube, si Abba así lo quiere, que todos podamos disfrutar este Shabbat en familia, que podamos deleitarnos juntamente con el esposo, con la esposa con el esposo, con los hijos y con el pueblo Kadoshim, que es el pueblo que está puesto para reinar, para gobernar, para sojuzgar en la tierra, y que está puesto para ser heredero de Mashiach, heredero de Elohim y coheredero de Mashiach. Shalom Ubrajot, Shabbat Shalom. Leitrao.